Bueno, buenas noches a quienes están. Hoy, como habíamos quedado, la conversación es con Vicente Citolema. Yo voy a hacer una pequeña introducción, Vicente, como precalentamiento a nuestra conversación. Perfecto. En estos días, en los días de pandemia, digamos, desde que empezó la cuarentena, hay una gran voracidad por escuchar voces que son queridas, respetadas. Hay 4 voces que están circulando con insistencia, que son las de CISEC, las de Agamben, las de Bifo y las de Judith Butler. Y me parece que circulan menos lo que podrían llamarse las voces del sur. Entre las voces del sur yo armé 4 referencias. Una es la de, aunque es portugués, pero que es como quien sostuvo más la idea de las voces del sur, Boaventura Sousa Santos, Enrique Dussel, que vive en México pero nació en Argentina, Horacio González y yo diría que Vicente Citolema. Y hago hincapié en esto de las voces del sur, porque son las voces cercanas que hablan de este tipo de padecer y pensar, que tiene diferencias con otro tipo de pensamientos. Yo, si vos me permitís, Vicente, diría que representás dentro de esas voces del sur lo que podríamos llamar las poéticas de la emancipación o las poéticas insurgentes. En nuestra facultad tal vez se te conoce por las conversaciones con Enrique Pillon Rivière o por las conversaciones con Jacobo Figman. También creo que se te conoce como luchador de los derechos humanos, como dramaturgo de las demencias, como poeta y como entrañable amigo de los amigos. Me parecía que también tenía que decir eso. Yo anoté algo como para presentar tu palabra, que ahora más adelante la vas a encarnar. Una idea que viene a cuento. Vicente hace poco escribió que nos queda la rebeldía o la terrible cloaca de la demencia. Y una cosa más para terminar de presentarte. Hay una historia que yo te escuché a vos más de una vez. Eso no es un reproche de que la hayas contado muchas veces, pero es una historia que me conmueve cada vez que la contás. También la chequeé por sugerencia tuya, por si no te creía, en un relato que hace Eduardo Galeano, y yo la recreé hace un tiempo, así. Era 1971, el último día de la huelga de hambre por los presos políticos de entonces, en Villa Lugano. Vicente se alzó en la tribuna para hablar ante una multitud de furias soñadoras. Comenzó haciendo una caracterización política de ese momento, pero pronto, inspirado, siguió hablando del amor y sobre las bellezas de la vida. Los compañeros y compañeras desde abajo le hacían señas para que encarrilara, pero no hubo manera de pararlo. Siguió hablando sobre qué bella es la vida. Y desde entonces, desde ese día,
no se detuvo nunca el milagro. Bueno, esta es mi presentación para comenzar nuestra conversación. Se me ocurre... El tema de la conversación es dura viene la mano. Y podríamos empezar por ahí. ¿Qué te parece, Vicente? Coronados, ¿no? Coronados. Hemos coronado a la peste, pura materia de dolor, y el espanto nos ata, prohíbe llevar coronas a los muertos. Tristes los muertos, nunca tan solos en su sola soledad. ¿Alguien plantará flores para la mañana que tanto se retrasa? ¿Quién recogerá las flores de hoy ya sin luz en la noche del horror? Los mismos que coronaron ayer de espinas a los Cristos, coronan con pandemias de hambre a los pobres Cristos de hoy. Peste y hambre. Dura viene la mano, sin gloria. Dame tu mano, o mejor, tu alma, que nos contagie la conciencia, que nos salve la ternura. La vida sin el otro no vale la vida. De esto se trata. Salvar la vida, qué arrogancia. Pero permitime que vuelva atrás. Sí. Que vuelva un instante a esa historia que te conté muchas veces porque me emociona y que me trae el recuerdo de un entrañable amigo como Eduardo Galeano, con quien compartimos la revista Crisis, con él, con Juan Gelman, con Aníbal Ford, con Haroldo Conti, con el entrañable también Julio Cortázar. Toda una historia, una hermosa historia. Y que me trae, porque así son las cosas, en este tiempo donde de golpe el espanto como que desata cosas, y hasta que no estén desatadas e incorporadas a nuestras vidas, nunca terminaremos de saber si fueron para lo que Spinoza llamaba para avivar pasiones alegres o pasiones tristes, porque tampoco yo en estos días tengo absolutamente claro, o tal vez nunca tuve claro, dónde comienza la pasión triste y dónde la pasión de la alegría. Más aún, no sé, no tengo ya claro, porque a los 80 años creo que he perdido la claridad. Lo que tengo es otra cosa, que a veces me turbia la conciencia, paradójicamente, que es la mirada del amor. Tal vez es la última mirada, si queremos ser dignos de la vida. ¿Verdad? La gran pregunta: ¿qué has hecho con el amor cuando el otro sufría? Y ese otro son muchos, y por pulcritud de pensamiento
debo reconocer que estoy entre esos muchos. No puedo negarlo. Tampoco quiero ampararme allí, porque lo he dicho más de una vez y te habrás aburrido de escucharme. Las cosas son en sí, pero mucho más en relación. Y en relación es tanto el sufrimiento que veo, no solo en nuestro país, sino uno extiende su mirada y de golpe la extiendo cerca de lo que es este país. Y tengo ahí enfrente Chile y tengo del otro lado Brasil, y en los dos lados la locura de mierda, como calificaba mi abuelo y como también los vi calificar así a Jacobo Fickman, esa locura de muerte, no de vida, ha sacado a flote momentos de la condición humana que me pone en duda el seguir creyendo en el humanismo como algo propio de lo humano, al menos como sueño a construir, cuando la pesadilla quiere no dejar ni espacio a la posibilidad de un sueño. Y en el medio de todo esto vuelvo a lo que había empezado y de golpe me vino miedo de haberlo olvidado. No, es que en el medio de este desconcierto, de este mar que nos lleva de un lado al otro, este mar que también podemos llamar, no me gusta pandemia, me gusta más peste, como bien la llamaban entre otros Artaud, Sartre, y también la he escuchado en la voz de Fickman. Y Camus, por ejemplo, que también habló de la peste. Todo eso bien, hablo del torbellino de aquí para allá. Y en el ir de aquí para allá, alguien puso en las redes una foto. Una foto precisamente de ese año que trajiste a caballo de mi historia, de mi pequeña historia y del texto que escribió Eduardo. Porque en esa foto estoy con el obispo Podestá, con el padre Mujica y con Julio Cortázar. También en un costado hay un fotógrafo. ¿Qué hacíamos en esa foto? Y esa foto está, primero intento encontrar la fecha, es la misma fecha de cuando ocurrió esa huelga de hambre que protagonizamos con el padre Mujica, que protagonizamos con Ortega Peña, historiador, pensador, periodista, diputado del peronismo revolucionario, asesinado por la AAA en pleno centro de Buenos Aires, y Eduardo Luis Duhalde, que en un tiempo también fuera luego secretario de Derechos Humanos bajo el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández. Es en esos días que, luchando por los presos políticos, porque este país tiene una larga historia de presos políticos que nos lleva a unitarios federales, ricos y pobres, anarquistas, socialistas, comunistas, peronistas, cristianos, revolucionarios, como el padre Mujica. Y en esos días organizamos una huelga de hambre en una iglesia humildísima, la Iglesia Cristo Obrero. Y esa huelga de hambre terminó, y bien, porque lo que fue mal se transformó en bien. Pusieron una bomba
una bomba muy potente, y porque los milagros existen, yo había pedido al grupo que saliéramos por un instante a la puerta de la humildísima parroquia a tomar aire, porque estábamos como un poco ahogados, yo no me sentía muy bien, y salimos por un instante así, porque sí. Recuerdo que vi un perro grande que se quiso quedar. Pobre perro, porque voló en ese instante, pusieron la bomba, una gigantesca bomba, y la iglesia, la humilde iglesia, implosionó, creo que se dice así, implosionó, se cayó todo, dejó un hueco grande de metros donde cayó el perro muerto, y nosotros afuera, como apenas a poquitos metros, 2 o 3 metros de un pozo, sin saber bien qué había pasado. La consecuencia, entre otras, fue que, aunque estábamos en época de una dictadura militar, destruir una iglesia, por más que fuera una iglesia humildísima y de un sacerdote que estaba en pugna con la parte, digamos, de la dirección de la iglesia católica, de la burocracia religiosa, era mucho, aún para una dictadura. Y renunció el ministro de Gobierno del Interior, que era el que había organizado el maltrato, la tortura que sufrían los presos políticos en la cárcel de Devoto, y que nos había llevado a nosotros a hacer esa huelga de hambre como una, no sé, humilde, digamos así, aunque nosotros pusimos el alma en ello, forma de enfrentar a la dictadura en defensa de quienes en ese momento desde la prisión no podían defenderse, y desde el silencio y la complicidad de medios de comunicación y buena parte de la sociedad, para que el sufrimiento de los presos políticos fuera tumba, silencio. Bueno, a partir de eso se hace un gigantesco acto en un baldío, en un inmenso baldío que estaba al costado de la iglesia destruida, y ahí es donde las organizaciones a las que pertenecían los presos políticos y otros compañeros me piden que hable en nombre de todos. Y bueno, y ahí es donde, como suele ser, hubo primero toda una larga charla política para que todas las organizaciones y los compañeros de las distintas fuerzas que habían hecho el acto, que había muchísima gente de asistentes, hubo una larga disputa para encontrar la palabra exacta que había que decir para que esa unidad tan difícil de lograr entre los que luchan por cambiar el mundo se pudiera organizar en un discurso. Costó mucho tiempo llegar a un acuerdo. Y ahí yo subo con las palabras del acuerdo que yo mismo había escrito a partir de lo que me habían dicho. Pero el cielo era tan celeste, ruego que se me crea. Y esas nubes azules oscuras que tal vez anunciarían una lluvia cercana, estaban tan potentes, y yo sentía que venía un fuego de la gente, y yo sentía que había sido puesto ahí, pero que yo tenía que, más que las palabras que a veces pierden todo su brillo original, yo tenía que contar ese pequeñísimo triunfo de lograr que un ministro de una dictadura militar renunciara y que el propio gobierno, una dictadura, insisto, tuviera que aceptar que se le torcía el brazo. Era tanto lo que yo tenía que decir,
que descubrí que esas palabras que habían costado tanto organizar no eran, que había que encontrar otra cosa. ¿Y qué otra cosa más en la vida potente hay que el amor fraternal, el amor por la vida, el amor por el amor? Y si alguien puede rasguñar, aunque sea una pequeñita luz de poesía, ¿cómo no va a hablar desde allí? Así que me lancé, y era cierto, los compañeros que habían organizado el acto todavía estaban un poco, digamos, atrasados con lo que pasaba en mi cabeza, y pensaban tal vez que tenían que recordarme que había un acuerdo político y que yo tenía que decir cosas en principio muy precisas y luego tan ambiguas, porque hay muchas palabras que han perdido el brillo, y estoy convencido que la ternura de la fraternidad es finalmente lo que nos salva cuando las palabras se opacan por un uso demasiado perverso. He hablado demasiado. Aprovecharía, Vicente. No, pero quisiera retomar algo que decís, y hiciste referencia a una fotografía que dudamos si es del 71 o 72. Yo quiero aclarar que un poco yo vi la fotografía en estos días, y para quien nos están escuchando, relatar la fotografía, si me permitís. En el primer plano de la fotografía está el padre Mujica, Carlos Mujica, que está de pie y hablando. Sentado, lo mira Cortázar desde abajo, con una mirada que después véanlo todo, después la vamos a colgar. Es una mirada de admiración, de respeto y de gran serenidad. Es hermosa esa mirada de Cortázar a Mujica. Eso ya es un cuadro de época emocionante. Y detrás, apoyados sobre una pared o sobre una especie de vidriera, porque hay un vidrio, me parece, ahora no recuerdo bien, están estás vos, Vicente, junto a Jerónimo Podestá. Pero quiero aclarar que Podestá había sido obispo y ya era el ex obispo Podestá. Y está vestido con un traje claro y corbata. También creo que vos estás vestido con traje y corbata, con la corbata desprendida. Y quisiera contar un par de cosas, ¿no? Por supuesto, Mujica representa en ese momento la fe, el cobijo, el amparo y la lucha. Cortázar, que además de ser esa narrativa, esa novela de la vanguardia política de la época, era también algo que tenemos que recuperar, y que Cortázar lo dice en el prólogo del libro de Manuel, que no importa la revolución si no es por el derecho al juego y al erotismo. Entonces Cortázar también representa en esa foto la revolución, la novela, el juego y el erotismo. Y hay que decir que Podestá también ahí tiene una función de época, porque es la voz de la carnalidad que derriba las instituciones morales de la Iglesia. Podestá renuncia a una gran carrera en la jerarquía eclesiástica, renuncia a su lugar de obispo porque se enamora. Y si bien él no quiere que esto trascienda, me parece que es un gran golpe a las morales milenarias en nombre de las suavidades y las ternuras. Y después estás vos, ¿no? De quien hemos hablado. Es una foto que, no sé, me parecía que merecía este comentario. No teníamos previsto hablar de esta foto, que nos estuvo rondando en estos días.
No voy a leer lo que escribí sobre Coronados, pero sí quiero, después en todo caso, podría hacer una mención, pero sí quiero acompañar el poema que leíste con un soneto de Quevedo, que no es el del que hablamos la vez pasada, sino es uno que se llama Amor constante más allá de la muerte. No, ese es el que no quiero comentar. El que quiero comentar se llama Pierdes el tiempo, muerte en mi herida. Ese es el título y el primer verso. Pierdes el tiempo, muerte en mi herida. Hay que hablar de hacia la muerte. Es como si dijera, estás perdiendo el tiempo, muerte en mi herida. Y lo leo para que lo comporte. Leo dos fragmentos de ese soneto. Empieza con este verso: pierdes el tiempo, muerte en mi herida. Pues quien no vive, no padece la muerte. Y termina con este verso: yo soy ceniza que sobró a la llama. Yo soy ceniza que sobró a la llama. Nada dejó por consumir el fuego, que en amoroso incendio se derrama. Esa expresión quería como traer entre nosotros, ¿no? Primero, pierdes el tiempo, muerte en mi herida, pues quien no vive no padece la muerte. Yo soy ceniza que sobró a la llama. Y un amigo común, Cristóbal, me recordó que en un libro que editó él también, porque Cristóbal es un editor que compartimos con Vicente, pero además es un ángel lector, ¿no? Vicente es una sensibilidad que como las que ya no tiene el libro. Me recordó que leyera La difunta ceniza, que es un poema de Derrida. Y encontré, leyendo por sugerencia de Cristóbal, una distinción que hace en un momento Derrida sobre la ceniza y el humo, que quiero compartirla en esta conversación. Dice: ¿qué diferencia hay entre ceniza y humo? El humo, aparentemente se pierde, y mejor, sin resto sensible, pero se eleva, toma aire, sutiliza y sublima. Me pareció también, ¿no? El poema el soneto de Quevedo es de 1640. El texto de Derrida es de los 90, de fines del siglo pasado. Retoma la idea de la ceniza. El título del poema es hermoso, La difunta ceniza, y traza esa confrontación entre la ceniza y el humo, ¿no? Y qué vuelo, ¿no? El vuelo del humo, ese diluirse en el aire, la sutileza del humo. ¿Qué te parece, Vicente, si ya lo mencionaste, si recordamos a Haroldo? Porque tenemos que decir en la conversación que estamos hablando del Mayo encarnado de hace muchos años, porque en Mayo lo balearon a Carlos Mujica en esa villa donde fue la huelga de hambre, a la salida de dar misa en esa villa. Lo matan las 3A con 14 balazos en el pecho. Y tantos años después, en el barrio Carlos Mujica, muere después de 12 días sin agua Ramona Medina. Esa circunstancia de cercanía creo que pone hoy a presente a Carlos Mujica, y también lo pone presente en nuestra conversación a Haroldo Conte.
que fue secuestrado con su pareja el 4 de mayo de 1976, cuando regresaba de una salida con su compañera y desde entonces está desaparecido. Es muy fuerte todo. Es muy fuerte escribiste la canción de Haroldo a tu regreso del exilio. Sí, voy a leerla si se me permite, pero también así son las cosas. Teníamos un pequeño orden, más o menos habíamos hablado, y no me quiero ir del orden, pero también es cierto que decís cosas que me profundizan tanto, que me tocan tanto, honestamente, que no puedo dejarlas así como sin, por lo menos, acotar al pie de ellas. Y luego iré a lo de Haroldo. Por ejemplo, el poema, texto poético, poema de Derrida. Hay un libro de él que se llama Cenizas, un libro completo, que es uno de los últimos libros que yo tuve en mi mano mucho tiempo, porque con el paso de los años y ciertas urgencias a veces no tengo en mis manos todo el tiempo que el libro quiere estar en mis manos. Y yo tomé la decisión de que cuando muera quiero ser quemado, quiero ser cenizas. Y el tema es, ahí vienen las relaciones con las palabras, que influyó mucho en mi decisión de encontrar dignidad para mi cuerpo en la muerte, convirtiéndome en cenizas. Y nadie se sienta mal a esta hora del día, porque hablar de la muerte es la magnífica posibilidad que los seres humanos tenemos para seguir vivos. O por lo menos yo creo en eso. Nadie se escapa, solo que a veces en la indignidad de no vivir la vida, uno se despide groseramente de esa vida. Pero está luego el tema también de ese soneto de Quevedo, que creo que es una de las cosas más maravillosas, y te agradezco sinceramente, porque hacía tiempo que no lo leía, muchísimo tiempo. Y al traerlo adentro mío se ha producido una gran revuelta, porque también es cierto que con mis 80 años de edad, casi a toda hora tengo buenas conversaciones con la peste, con la muerte, que no invalidan que luego trate de organizar para mi vida la mayor cantidad de ternura y amor posible. Pero lo cierto es que también, y vayamos para otro costado, que es también el mismo costado, Quevedo me trae recuerdos de familia. Yo tenía un abuelo anarquista que, entre otras cosas, no olvido sus historias, sus aventuras que me contaba. Había escrito una versión propia de El Quijote. Recuerdo también las conversaciones que cuando logré que Jacobo Fickman saliera del Hospital Borda, íbamos con Fickman a la casa de mi abuelo, que era la casa de mi propia infancia, y allí he escuchado las conversaciones más, podemos llamar, no sé, por fuera del ámbito de la lógica formal aristotélica, más geniales, que me queda como una apetencia de detener el tiempo, de volver atrás, sentarme como yo me sentaba
casi sin hablar, debajo de la parra, en esa humilde y fantástica mesa, y ahí Figman y mi abuelo hablando de a ver cómo se le podía ganar a Aristóteles desde, no venciendo el principio de la identidad, que si una cosa es simultáneamente no puede ser otra, menos la contraria. No, ellos ya estaban en otros vuelos que creo que ni siquiera habría espacio para Aristóteles, ni de joven ni de viejo. Lo cierto es que ese mismo abuelo que podía encontrar, no sé, cosas que otros seres humanos no encuentran en relación a la poesía como vida y como acto, tenía también una peculiaridad. Sabía todo el humor verde, por llamarlo así, pestilente, por llamarlo así, lleno de mierda, por decirlo así, que fue escrito en algún momento y de alguna forma por Quevedo, recogiendo tradiciones popularísimas de esos chistes ligados con la fecalidad o con la mierda, porque abundaba la palabra, como bien hacen los gallegos, en esa manera de contar esas historias. Y recuerdo eso, cómo mi abuelo contaba esas historias, mi abuela se persignaba, y él cada vez que mi abuela se persignaba se reía más fuerte, tomaba más vino. Y después recuerdo la noche que le contó, no sé ya si tenía origen en Quevedo o puramente era de él, pero contó cosas tan atroces que hasta Figman creo que se quedó en un momento fijo sin saber qué decir y me pidió que quería volver al hospital. Todo eso, no sé, ahí está, sí sé lo que quiero decir, que no se puede hablar de la muerte sin que a la vez recuerdos, memorias, alegrías, sonrisas, poesía, tristeza, vida, todo se nos mezcle, porque no hay una muerte por fuera de la vida. Está ahí entre nosotros y no hay que dejarla que abunde tanto, aún en épocas de pandemia. Cuando volví del exilio, escribí el último día de la vida de Haroldo Conti. Fue lo primero que escribí, 2 textos escribí. Ese texto y una correspondencia con Rodolfo Wall que yo tenía. Y también es cierto que cuando lo secuestran a Haroldo Conti, Haroldo era parte de nuestra revista Crisis. Y con Eduardo Galeano recuerdo que fuimos, que logramos que nos atendieran en casa de gobierno, porque siempre uno conoce en el periodismo a alguien que a la vez mantiene algún vínculo con el poder. No daré nombres porque en definitiva estoy agradecido de ese periodista que aunque no teníamos buenas relaciones ideológicas, sí teníamos ciertas amistades de muchachos que nos conocíamos en el mismo barrio de Flores. Lo cierto es que pudimos entrar en casa de gobierno y hablar con uno de los ministros, y recuerdo que empezamos a hablar de la situación de Haroldo Conti. Lo habían secuestrado hace 3 días. Y el desprecio con que fuimos tratados, el desprecio con que hablaba este ministro de la dictadura, de la última dictadura militar, la de Videla y compañía, de Haroldo Conti, me indignó. Y yo que tengo un poco
por cuidar lo que voy a decir, para no caer en un desmadre de mis pasiones y no ser útil, porque de lo que se trataba era de ser útil, de lograr conmover, hacer algo para rescatar la vida del compañero y amigo de Galeano y mío, y de Hellman y de todos los que hacíamos la revista Crisis. Pero el desprecio por la palabra, el desprecio por la escritura, el desprecio por la vida de Haroldo, me llevó que en un momento estábamos sentados frente a su escritorio, me paro y digo más o menos algo así como, bueno, basta de secuestrar y luego insultar a quien no puede defenderse. ¿O usted cree que nunca va a rendir cuenta de sus actos? Y lo dije muy fuerte, no por sentirme que era valiente, no, ruego que se entienda que era mi desesperación y mi indignación ante un Haroldo indefenso y seguramente sufriente, porque después nos enteramos que él fue torturado de una de las formas más atroces. Lo llevaron a la comisaría, a un destacamento de perros, ahí detrás de Villa Celina, que creo que todavía está, de la Policía Federal, porque también hay gente en los barrios que se entera de cosas y que cuenta cosas, y le contaron a la madre de Haroldo, gente que la conocía, humildísima gente que se arriesgó a contarle a la madre, y la madre nos lo contó a nosotros. Y cuando yo estaba, tenía las palabras de la madre de Haroldo, sabía que lo habían estado torturando con los mordiscones, las dentelladas de los perros de policía con los que allí trabajan y le dan entrenamiento ese destacamento. Y ahí estaba este ministro como dueño del mundo y dueño del dolor del otro. Y yo ahí, no recuerdo exacto, pero fue algo así. Digo, va a tener que rendir cuenta. Seguramente no estaban acostumbrados a escuchar eso. Y lo que me queda también es su respuesta, que lo pinta también de cuerpo entero. Le dice a Galeano, yo tenía la idea de que los poetas son todos unos putos, pero este amigo suyo, aparte de puto, es un loco. Sáquelo de acá ya urgente y desaparezcan los dos, que esto que me han insultado lo van a pagar. Tienen 24 horas para desaparecer los dos. Te interrumpo en este punto, Vicente, te interrumpo en este punto para ir a la canción de Haroldo. Bueno. Pero quiero hacer un comentario para darte aire, pero que no te desvíe de nuevo, porque es un comentario sobre el que yo sé que vos tenés cosas para decir. Pero un comentario necesario también como contraste a lo que estás contando, que ocurrió en esos días. A la segunda semana de la desaparición de Haroldo, Videla, en ese momento era quien estaba a cargo de la Junta, para lavar la figura de dictador que tenía en todo el mundo, organiza un almuerzo con personalidades de la cultura. Sí, recuerdo. A las que van Borges, al almuerzo va Borges, va Sábato, va el presidente de la SADE, de aquel entonces, que no me acuerdo cómo se llama, y va el padre Castellani. Así es. Y todos sabemos, pero no te quiero desviar a que cuentes eso, yo te propongo que termino y lee el poema.
todos sabemos que hubieron muchas intenciones de que tanto Borges como Sábato aprovechen ese encuentro con Videla para preguntarles por digámoslo, como se les proponía que lo dijeran, el paradero de Haroldo Conti. Así. Y ni Borges ni Sábato dijeron una sola palabra en todo ese almuerzo. Pero el padre Castellani sí preguntó y no recibió ninguna respuesta. Es cierto, y yo lo conté y lo he escrito, y hablé con los tres antes de que fueran a hablar con Videla. Lo llamé a Borges, lo llamé a Sábato, lo llamé al padre Castellani. Como los tres están muertos, no quiero decir las monstruosidades con que se negaron Sábato y Borges, pero sí quiero recordar con amor la valentía del padre Castellani, que no solo le dijo a Videla lo que había que decir por todos los desaparecidos, por las torturas, por Haroldo Conti como nombre de todos los sufrientes, sino que cuando salió a los periodistas, muchos de ellos llenos de miedo, les contó lo que les había dicho, lo que él le había dicho a Videla, y volvió a hablar de las persecuciones a los intelectuales, a la gente más humilde, y lo que él también ya sabía, porque yo se lo había contado, de las torturas que estaba sufriendo. Y algo más como cruel. Algunos de mis amigos me plantearon cuando yo le pedí al padre Castellani, pero Vicente, ¿cómo le vas a pedir a ese cura, que es un cura, escribe y es un poeta, un pensador, pero demasiado místico, no tiene ideología afín con nosotros? Yo, como suelo hacer, me reí cuando siento que la palabra se profana y dije, yo voy a hablar, me han pedido que sea yo el que encabece esta defensa de Haroldo, porque yo, ustedes saben, además soy abogado, trabajé mucho en derechos humanos. Entonces yo lo llamé al padre Castellani y me contestó, sí, Vicente, quédese tranquilo, yo no tenía las mismas ideas de Haroldo Conti, pero para defender la dignidad humana de alguien que sufre, no hay por qué tener las mismas prácticas políticas o ideológicas. Y se jugó. Y no voy a decir lo que me dijeron Borges y Sábato, porque no quiero compararlo con el bello gesto del padre Castellani. Ahora voy a leer, ya que me invita mi entrañable interlocutor, no sé cómo llamarlo, compañero de aventuras, socio en plantar flores que a él le van bien y a mí en general mal. Bueno, aquí viene Haroldo con su canción que le escribí en aquellos años. La canción de Haroldo. No dejes callar la música de tu corazón. La muerte no calma la fiebre de estar vivo. La muerte no es amor. Viento de octubre trae la vibración suave y dorada de otros días. Viento de octubre en una rama y lleva y desparrama sin tino las cenizas sobre la tierra.
Aunque tiemble de gozo, la tierra no es humana. No dejes callar la música de tu corazón. De un momento para otro llegará la nieve y aguas negras en el norte. Me sorprenderá a mí, no a los pájaros. Ellos son tantos, se habrán marchado, dejarán una estela, moverán el cielo, lo callado pesará como eterno. Por favor, amigo nuestro, deja que escuchemos la música de tu corazón. Le has pedido al ciruelo de tu puerta que florezca, aunque no volvieras tú, que florezca él. ¿Quién ha dicho que las flores calman a los muertos? La muerte no es belleza, la muerte no es amor. No dejes callar la música, no dejes callar la música de tu corazón. No se trata solo de sonidos que emite una voz, sino de una música que se extraña y se implora hasta las lágrimas. Se implora, pero no se ruega. Practica un rezo laico que combate sabiendo la muerte. La vida consiste en muchas fiebres, pero las afectividades no se agitan y arden porque están enfermas, sino para no enfermar, para contornear de tibiezas el dolor, para procurar las cenizas siempre tibias de las desapariciones. No se puede tomar el pulso de lo común, late en innumerables tambores. Esa música se implora en cada persecución, en cada percusión que comienza y en cada persecución también. La muerte, como dice Vicente, no es amor. El amor rodea a la muerte de demandas, de injurias, de orgullos, también de respetos. A veces el amor trata de engañar a la muerte o de proponerle tratos o de ganarle provisoriamente una partida. Una cosa la muerte, otra cosa matar. Una cosa venganza, otra defensa. Una cosa el no poder ante la muerte, otra cosa la crueldad que goza de dar muerte. Arrogancias del poder hacen desaparecer vidas, las matan interminablemente. Otros días siempre vienen sin que se los llame, vienen en las continuas citas que desafían el presente. Amistades ausentadas vienen de golpe o con las fechas. En ellas se abisman soledades que añoran complicidades de conversaciones únicas. Aunque tiemble de goce, la tierra no es humana. Por ese temblor no humano y por todos los temblores yacidos, comencemos a dejar esta humanidad que goza de la crueldad. Probemos marcharnos de la humanidad como pájaros que migran tras largos inviernos. Partamos con las amistades que custodian la música del corazón. La muerte no concita amor ni belleza, tampoco odio ni horror. El problema reside en la crueldad que habla todas las lenguas. Irse de la crueldad equivale a irse de la humanidad, hasta entregarse al temblor que ya se siente en el resto de la tierra.
Y si nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Está por cortarse el vivo en unos minutos. Recordemos que vamos a esperar 3 o 4 minutos y lo retomamos. De acuerdo. Y a mí también me da tiempo para tomar agua y vencer un poco también la melancolía que de golpe me invadió. Suerte que tu texto está lleno de poesía y bueno, como enseñaba mi maestro tal vez en los minutos que faltan hasta el corte, tal vez recordemos algunos de los libros de Haroldo, ¿no? Las novelas, Sudeste, Alrededor de la jaula, En vida y Mascaró, El cazador americano, que fue su última novela. Estamos de vuelta. Tenemos en nuestra rutina 2 textos más. Porque... ¿Qué? Hoja de viaje se dice, ¿no? Nuestra hoja de ruta tenemos 2 textos más. En realidad estos son textos que estamos compartiendo y de alguna manera están sirviendo a un diálogo, por eso los estamos presentando, el último sobre todo lo presentamos juntos, ¿no? Uno y el otro. También fue, siguiendo, alguien puso qué mayo, ¿no? Porque hablamos de la muerte de Carlos Mujica, el secuestro de Haroldo Conti, y también a propósito de mayo, recuperaste que en mayo, el 7 de mayo, nació Eva Perón. Entonces, tenemos esa posibilidad de ir por ahí o pasar a la peste sin cruz. Como vos, ¿qué te parece? Primero, alguien que nos escucha preguntó si el cuadro que yo tenía detrás era de Mariano Moreno. Es un retrato de Mariano Moreno. Y sí, lo es. Y justo en estos días también recordamos la Revolución de Mayo y bueno, es una de esos héroes que yo amo de niño. No está mal sentir el amor por el espacio donde uno vive, donde enterró gente amada y donde incluso tiene que ver por el aire o por los cielos o por donde fuere el recuerdo de compañeros entrañables como Haroldo Conti, como Rodolfo Walsh, que ni siquiera sabemos en dónde están. Pero bueno, esa Revolución de Mayo en mí tiene una figura y está ahí, es Mariano Moreno, que entre otras cosas también da para la gran disputa porque hay textos que ha escrito que aún al día de hoy la historia oficial pone en duda, como su manual de operaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con toda esa otra disputa sobre la violencia en la historia, la violencia, por qué no decirlo, de nuestra generación, la violencia que sufrió Eva Perón, que a mí me tocó mucho, porque... Antes de pasar, Vicente, antes de pasar a Eva, ya que hiciste la mención de Moreno, busqué algo que nos sirvió cuando empezamos a ocupar este espacio en la cátedra de Grupos 2. Nuestro lema,
el lema de la primer clase fue el lema de la Gaceta de Buenos Aires, el diario que dirigió Mariano Moreno, donde él reescribe una frase de Tácito que quisiera repetirla porque está en el ritmo y en el tono de esta conversación. La frase dice: tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. Aquellos en los que se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. Porque me parece que toda la primer parte de la conversación estuvo rondando sobre ese punto, ¿no? Tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales se puede decir lo que se desea, en los que se puede decir lo que se piensa, en los que se puede decir lo que se siente, en los que se puede decir incluso lo que no se entiende, lo que no se sabe decir, en los que se puede balbucear en una conversación como la que estamos haciendo. Bueno, quería, como ya que apareció Moreno detrás de esta conversación, y también porque apareció otro sentido de mayo, quería como dejar ese subrayado antes de pasar al 7 de mayo de Eva. Ya estabas hablando de Eva, te dejo retomando eso. Pero yo vuelvo atrás, porque me quedé escuchándote, la frase honestamente no la recordaba, de Tácito, que la segunda vez que vos la nombraste, cierra con que es lícito decirlo, ¿no? Y ahí me plantea cómo será el original, cómo será la traducción, quién lo tradujo, y la sospecha de que qué quiere decir ese lícito, porque se abren dos posibilidades, lo legal y lo legítimo. ¿Es lícito desde qué sitio? ¿Desde la ley? ¿Desde la moral? ¿Desde la ética? ¿Desde el lenguaje en sí como cosa que también es? Es decir, porque también a veces las palabras están por la música, por otras cosas que no es siempre lo exacto como pensamiento lógico, que también a veces uno necesita una palabra y la pone, y por eso lo lícito. ¿Desde dónde es lícito? ¿Es legal o porque es legítimo? Porque si es legal, no me interesa tanto. Si es legítimo, es fantásticamente abrumador. Recordemos para quienes escuchan que la Gaceta es como el órgano oficial de la primera junta. Claro, lo que hoy podemos llamar el boletín oficial del Estado. Sí. Pero entonces, tiene una diferencia. Tenés razón, ahí habría que volver a pensar en qué sentido la palabra lícito, y dice que Mariano Moreno es conocido por sus traducciones tan arbitrarias a veces, ¿no? ¿Qué sentido tuvo político llamar a ese diario, que era la palabra oficial de la primera junta, que es lícito decirlo, ¿no? Y contrastado con el no poder hablar antes. Y con el concepto espinociano de que lo que no te puede sacar la ley es el pensamiento, pero el Estado te puede punir desde la legalidad.
Es decir, como que lo legítimo es lo que nadie te puede quitar, pero lo que son temas de legalidad es ahí donde el Estado interviene y en general, y ahora vamos a nuestro país, más bien para el castigo que para, como vos usás mucho esa palabra, que también yo humildemente estoy empezando a tratar de usar a mi manera, es el cuidado. Vos usás mucho la ternura concreta como acto de cuidar al otro, ¿verdad? Yo veo lo lícito como más cerca del cuidado que de la ley, porque si por ley tenés que cuidar al otro, esa ley no merece obedecerse, porque está como partiendo de que el ser humano es un mal bicho. Prohibir la tortura es un descenso de lo humano, haber llegado a que se prohíba torturar. La ley siempre va detrás del amor, muy lejos, muy lejos. Alguna vez yo lo he escrito, ¿no? Creo que dice algo así, ¿no? Como que qué triste que tenga que obedecer el amor, ¿no? Una de esas formas. Eso es una tristeza infinita. La obediencia, porque la obediencia se liga con orden, se liga con legalidad y no con la legitimidad amorosa que debe acompañar a todo. Esta legalidad cruel que cayó sobre Eva Perón, y ella mantuvo la legitimidad del mito, la legitimidad del héroe. Hay cosas que son únicas que las tuvo Evita. Por ejemplo, yo cuando me enteré he quedado como golpeado porque es algo como de muy pocas veces en la historia. Su cadáver, lo sabemos, lo secuestran y lo llevan de un lado al otro. Pero la gente, y especialmente la gente más humilde, mantiene un poder absoluto en el sentido de que todo lo mira, todo lo sabe. Y así como una humilde mujer arriesgó para ir a ver a la mamá de Haroldo y decirle que porque vivía por ahí cerca se había enterado lo que le estaba pasando a un tal Haroldo escritor, y ella pudo averiguar y preguntar a uno y a otro y llegar hasta la madre de Haroldo Conti para decirlo. También a mí, de la historia de Eva Perón, me conmueve, pero fuerte, 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 el hecho de que cuando la gente sabía, sospechaba, intuía, no importa cómo, que ese cuerpo escondido, secuestrado de Eva Perón, que lo iban llevando de un lado al otro hasta que lo sacan del país, cuando se enteraban en dónde estaba, iban cerca del lugar y empezaban a marcarlo con velas, la calle, la casa, corriendo riesgo de acercarse al lugar donde los secuestradores, que era el poder de la época, habían escondido el cuerpo victimizado. Y por ese espacio lo llenaban como de velitas, y que obligaba, entre otras cosas, a que una especie como de terror de alguna forma, o de, digamos, o de legalidad para el mal, lo llevaba a mudar otra vez el cadáver. Es decir, como que no dejaron que se consumara la quietud final del robo, ¿verdad? Es decir, que estar siempre como el que cometió el hecho intranquilo. Eran las velas amorosas de la intranquilidad causada al profanador del cuerpo. Eso, nada más que eso, humildes velitas que se ponían.
y tenía un peso, pero gigante, gigante. Es uno de los momentos que yo, ya solo al contarlo, como dicen en el campo, se me pone la piel de gallina, ¿no? Es decir, honestamente. Y obvio que todo eso me llevó a escribir poemas, textos, diálogos inventados míos con Eva Perón, una obra de teatro, Eva Perón resucitada en los tiempos del Rencor, que vos viste y que luego dio también lugar a un libro. Y esa obra tiene un momento en que Eva da cuenta de sus actos. Eva, en nuestra obra es, porque siempre que ve la obra quiero que venga la misma actriz que hizo de Eva, ¿no? Y porque lo hizo bellamente, emotivamente. Nara Carreira. No soy Nara Carreira, ni por lejos en su pasión de actriz, de artista, pero habiéndolo escrito, intentaré compartirlo lo mejor posible. Dice Eva Perón en un momento: yo amé a un hombre, creí y crecí con él. Fui espuma de su mar y fui su mar. Yo odié. Sin odio no hay amor. Y me seguí estremeciendo ante el alba desnuda. Yo compré armas, quise organizar y armar las milicias obreras. Y el amor no se fue de mí. El enemigo no tiene piedad, no tiene olvidos, jamás perdona. Detrás de su espejo brilla el rencor. Sabía que nos matarían como nos mataron. Yo vi en la luz de mi agonía la historia que esperaba. Bombas contra la gente desarmada en una plaza pública. Y la carne y el lapacho en flor se volvieron cenizas. Masacre de indefensos en los basurales. Y el pavor no tuvo respuesta. Castigos que llegaban al delirio y la piedad no tuvo respuesta. Decir mi nombre se convirtió en un crimen. Yo he besado los labios del dolor. Y vi también las huelgas, escuché los cánticos, conocí el rigor de la resistencia y el furor de las rebeldías. Yo he besado la esperanza. Y vi después a muchachas y muchachos que no conocí y murieron con mi nombre en sus puras bocas. Sus bocas nunca estuvieron frías. Yo vi las escasas dichas y las muchedumbres de horrores de los pobres. Nunca dejé de verlos y sigo sosteniendo con mi cuerpo la esperanza. La pequeña rosa blanca. Mi cuerpo, ese cuerpo pobrecito en su martirio, mi cuerpo sin tripas, mi cuerpo sin nubes,
mi cuerpo de muerta, ultrajado, violado, robado, llevado y escondido como si fuera peste, con sigilo procaz de aquí para allí, de noche en noche, de tumba en tumba, como si fuera peste. Mi cuerpo muerto, vivo en el odio que despertaba, como si violando de mil modos mi cuerpo muerto pudieran resucitarme en el horror. Y las nubes, quitándome también lo más privado de mi alma, y las nubes, yo he visto morir y desaparecer por las mismas causas por las que yo morí y desaparecí. Yo escuché a esa muchacha cuando en el medio de los tiros les gritó: ustedes no me matan, nosotros elegimos morir. Y el cielo estalló en espantos. Yo, como miles y miles que lucharon, me fui amada y volví amada. Y lo juro, con los dedos en cruz sobre mis labios, igual que de niña. Hasta el fin de la pobreza seguiré alerta, con mi espada, que el cielo me asista. Y no me avergonzaré de ser romántica. Hay un río en esas músicas y llevaré el pelo largo, suelto, sobre la espalda. Hasta aquí. Estoy leyendo comentarios. Piel de gallina, qué fuerte. Gracias infinitas. Eva eterna. Un dedo levantado para arriba. La peste no actúa por crueldad, actúa por contagio. La palabra desigualdad exhibe una de las formas más argumentadas de la mortificación. Se ensañaron con ella. El ensañamiento se deleita dando el ejemplo de lo que puede pasar. Escarmienta futuras disidencias. Poder se escribe con mayúscula cuando encarna codicias y malicias. La común consistencia espumosa de las cercanías se extiende junto a ríos de sangre. Cada época tiene palabras y nombres prohibidos. ¡Qué audacia descamisar! Cada época concibe eróticas rabiosas, sensualidades indómitas, caricias aguerridas. La furia de sangre caliente de una mujer que lucha no le pertenece como cualidad o bien personal. Esa furia respira, tiembla, suda en corporidades vejadas de la historia, en noches de soledad y en una común rabia dolorida. Ella nombra derrotas y promesas.
También se puede hablar, Marcelo, de la derrota de una generación. También es cierto que las derrotas no son eternas. Eso también es así. Pero si hay una mujer que más allá de disputas para nuestra generación en su conjunto, era la mujer que alumbraba una forma de ver el mundo, de entender el mundo, de querer cambiar el mundo, aún a mordiscones y a dentelladas. Eso fue Eva para nosotros. Y ruego que se entienda lo que digo. Hablo de belleza en el sentido de sublime, ¿no? Como de conmoción. Ustedes saben que Kant, el filósofo alemán, es de los primeros, si no el primero, que cuando analiza el arte, ve obras que siguen siendo del mundo de la belleza, pero ve otras en que la palabra, el concepto de belleza, no termina de decir lo que quiere decir. Y es ahí donde habla de lo sublime. Y da como ejemplos, ¿no? Es decir, habla del cielo en la armonía de lo sereno, y lo sublime en lo potente, en lo que rompe, en lo que irrumpe, sea un rayo, una tormenta, una ola que levanta por el aire las piedras. Yo creo que la figura de Eva Perón despertó amor en una generación, porque una generación se mueve por muchas cosas, por cuestiones ideológicas, filosóficas, religiosas, por muchas cosas. Pero yo puedo dar fe como parte de esa generación. La historia que vos contaste de yo hablando de amor en esa plaza, no se podía haber dado sin que esa generación, entre otras cosas, me marcara así. Porque seamos honestos también, no fui yo el que pidió hablar, me pidieron que hablara, y los que me pidieron que hablara sabían las cosas que escribía, las cosas que decía. Nadie se sintió ofendido, más bien burlas, pero burlas de esas burlas que hacemos entre los compañeros, ¿verdad? Siempre hablando de amor, o este loco no puede dejar de lado la poesía, pero cuando bajé también de hablar, lo cierto es que nadie me maldijo, me empujaban, me abrazaban, esa forma un poco torpe con que los hombres, perdón por hablar así porque soy antiguo, manifestamos a veces el amor. Seguramente también las mujeres tendrán su forma. Bueno, mi generación un poco era como temerosa de mostrar sus actos amorosos, y bueno, y creo que más bien me empujaron y todo eso. Nadie me dio un beso, pero sí, ahora no sería tan raro, pero en esa época no, un empujón, un golpe en la cabeza, era una manera brutamente armoniosa de hablar de la ternura. Pero eso sí, nadie lo tomó a mal, porque la poesía no se transforma nada sin poesía, esa es la verdad. Y vuelvo a Eva Perón, y si queremos ver una mujer que andaba por el mundo con poesía, era ella. Más allá de que alguno pueda hacerle críticas, o muchos puedan hacerle críticas, y otros puedan levantarle un monumento, y otros puedan poner velitas, y otros como Lamborghini pueden haber escrito un maravilloso texto, como Eva Perón en La hoguera, y yo haya escrito lo que escribí sobre ella, con más amor
qué oficio. Esa es la verdad. Tenemos que cerrar, ¿no? Nos pasamos un poco de la hora. Alguien escribió que tenemos que revisar esa masculinidad. Me parece que es un buen consejo. Sí, espero que tenga tiempos. Si me dan tiempo, lo hago. Si me regalan algún tiempo más de vida, pongámosle 3 años vividos plenos, que mi cabeza funcione, juro como de niño que me dedico a pensar el tema. Escúchame, termino con el último verso del texto que no leíste. Muy bien. Y en todo caso lo compartimos en otro momento. Pero las últimas 2 líneas dicen, y terminamos con esto. Terminamos con esto y el aullido del lobo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, no tengo inconveniente. A mí me encanta aullar. Digo el verso y este es un verso del poema que no leímos de Vicente, que termina así: para que la vida merezca ser vivida bajo un cielo sin máscaras.